Buenos días, queridos estudiantes y padres de familia. A continuación les voy a explicar qué es una sucesión y los límites. Una sucesión es una función cuyo dominio, o sea, el conjunto de partidas, son los enteros positivos y su rango es el subconjunto de los números reales. La sucesión f sub n se puede expresar abreviadamente como x1, x2, x3 hasta x sub n, donde x sub n se llama el término enésimo de la sucesión, donde n pertenece a los enteros positivos. En algunos libros o algunos profesores no utilizan x sub n, sino a sub n para referirse a una sucesión. Tenemos unos ejemplos. Nos dice sea x sub n igual a n al cuadrado más 1 y nos piden allá los primeros 6 términos. ¿Qué debemos hacer? Empezar a reemplazar la n por 1, por 2, por 3, porque son los números enteros positivos. Entonces, cuando vale 1, 1 elevado al cuadrado nos da 1, 1 más 1 nos da 2, que correspondería al primer término de la sucesión. Cuando vale n vale 2, 2 elevado al cuadrado nos da 4, más 1, 5, que es el segundo término de la sucesión. Cuando n vale 3, 3 elevado al cuadrado nos da 9, 9 más 1, 10, que es el tercer término de la sucesión. Cuando n vale 4, 4 elevado al cuadrado nos da 16, más 1, 17, que es el cuarto término de la sucesión. Cuando n vale 5, 5 elevado al cuadrado nos da 25, más 1 es igual a 26. Y por último, n igual a 6, 6 elevado al cuadrado nos da 36, más 1, 37. Démonos cuenta que obtuvimos los 6 primeros términos, que es lo que nos piden. Debemos colocar puntos suspensivos porque una sucesión tiene infinitos puntos. Las sucesiones se pueden clasificar en sucesiones monótonas crecientes, decrecientes, constantes o acotadas. Una sucesión es creciente. Démonos cuenta que gráficamente, cuando nosotros la representamos, quiere decir que la función está creciendo, pasa de un número menor a un número mayor. Démonos cuenta que 2 es menor que 4 es menor que 6 y así sucesivamente. Es la forma de reconocerla si no tenemos la gráfica, sino solamente la sucesión. Las funciones o sucesiones decrecientes son aquellas en que disminuye su valor, es decir, que 1 es mayor que un medio es mayor que un tercio y así sucesivamente. Las funciones monótonas constantes, aquí no di un ejemplo, pero son aquellas en donde nos va a dar el mismo valor. Por ejemplo, si nos dicen x sub n es igual a 3, no tiene n, por lo tanto los términos de su sucesión van a ser 3, 3, 3, 3, 3. Otro ejemplo de una sucesión constante es 1 elevado a la n. Por más que nosotros leemos n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, siempre la sucesión va a ser igual a 1, porque 1 elevado a la 1 es 1, 1 elevado al cuadrado es 1, 1 elevado a la 3 es 1. Esas son las sucesiones constantes. Y por último, las sucesiones acotadas, que pueden ser acotadas en su parte superior e inferior. Inferior si existe un número natural donde ese número natural sea menor a la sucesión, y son acotadas superiormente si existe una constante que sea mayor o igual a la sucesión. ¿Qué es el límite de una función? El límite gráficamente lo que me permite es mirar, por ejemplo, acá tenemos límite cuando x tiende a 2 de la función x igual a 3. Queremos averiguar a qué valor se aproxima la función cuando x vale 2. Por eso le damos valores a la x de 1,9, 1,99, 1,999, es decir, que damos valores tanto por la derecha como por la izquierda que se aproximen a 2. Es decir, que los valores que se están aproximando a 2 es ¿quién? Es el 8. Eso lo podemos también observar gráficamente cuando x vale 2, y vale 8, aunque aquí la gráfica me quedó cortada.
Otra forma de saberlo es ya aplicando las propiedades de los límites, que es reemplazar el valor de x en la función. 2 elevado al cubo, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Para resolver los límites debemos tener en cuenta algunas propiedades. Nos dice el límite de una constante, por ejemplo 5, no tenemos dónde reemplazar la x, quiere decir que su límite es igual a 5. Límite de cuando x tiende a un número de x, pues reemplazamos el valor de la x por ese valor, es decir, es igual a menos 2. Si tenemos el límite de la suma, la resta, la multiplicación o la división de funciones, es encontrar el límite de cada una de ellas. Aquí nos dan la función f de x igual a 2x más 1 y g de x es x al cuadrado menos 3. Nos piden encontrar el límite cuando se suman y x tiende a 2. Los separamos. Límite cuando x tiende a 2 de x más 1 más el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 3. ¿Qué hacemos? Reemplazamos la x por el valor que nos dan acá. 2 más 1 es 3, 2 elevado al cuadrado es 4 y 4 menos 3 es 1. Sumamos sus resultados y esto es igual a 4. De esa misma forma procedemos con la resta, pero en la resta debemos tener en cuenta que este menos afecta a toda la función, es decir que primero hallamos su valor y por último restamos. ¿Cómo se halla el límite de un producto? Lo mismo, separamos ambos límites, reemplazamos el valor de la x, 2 más 1 es 3, 2 elevado al cuadrado ya sabemos que es 4 y 4 menos 3 es 1 y multiplicamos, 3 por 1 es 3. ¿Cómo se halla el límite de una división? Hallamos el límite de cada una de las funciones. Límite cuando x tiende a 2 de x más 1, límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 3. Reemplazamos el valor de x por 2. Ya sabemos que 2 más 1 es 3, que 2 elevado al cuadrado es 4, 4 menos 3 es 1 y 3 dividido entre 3 nos da 3. ¿Cómo se halla el límite de una potencia? Vamos a analizar el ejemplo. Reemplazamos la x por su valor que es menos 2. Menos 2 elevado a la 3 nos da menos 8. ¿Cómo hallamos el límite de una función que está elevado a un exponente? Entonces, démonos cuenta que aquí nos piden hallar límite cuando x tiende a 2 de 2x más 1 elevado a la 3. Reemplazamos su valor. El límite cuando x tiende a 2 de 2x más 1. Reemplazamos la x por 2. 2 por 2 es 4. 4 más 1 es 5. Y 5 a la 3 es 125. ¿Cómo hallamos el límite de una raíz? Reemplazamos el valor de x, que es 8. Raíz cúbica de 8 es 2. ¿Cómo hallamos el límite de una raíz donde su cantidad, su radical es una función? Hacemos el mismo proceso, reemplazamos la x por 2, 2 elevado al cuadrado nos da 4, 4 menos 3 es 1 y finalmente hallamos su raíz, la cual es 1. Resulta que no siempre los límites se van a poder solucionar de esa forma. Hay límites que donde nos van a dar indeterminaciones, es decir que el denominador es 0. Para ello procedemos aplicando los casos de factorización o racionalizando el denominador. ¿Cómo se racionaliza el denominador? Multiplicando por la conjugada del denominador, es decir que vamos a cambiarle el signo al segundo término. A continuación yo les hice un pequeño resumen de los casos de factorización. El caso de un binomio, que tenemos el factor común, la diferencia de cuadrados perfectos, suma o diferencia de cubos perfectos. Tienen acá algunos de sus ejemplos. Los casos de los trinomios, que es trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y el trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Aquí también les di sus ejemplos. Y finalmente los casos de polinomios, donde puede haber un factor común por agrupación de términos, cubo perfecto
de binomios, y si vemos que no podemos factorizar, debemos utilizar la división sintética. Recordemos que tomamos los coeficientes de los términos, x al cubo, x al cuadrado, x y 6, ¿cuáles son sus coeficientes? 1, menos 4, 1 y 6, y buscamos los divisores de 6. En este caso, uno de los divisores es menos 1. Recuerden que siempre su residuo debe ser 0 para buscar sus factores que sean divisibles. Vamos a ver cómo se soluciona un límite cuando es indeterminado. Démonos cuenta que si yo no factorizo, al reemplazar el valor de la x, como hice en los casos anteriores, nos va a dar 0 sobre 0. Eso es una indeterminación, entonces debo para ello factorizar. En el numerador hay un trinomio cuadrado perfecto, en el denominador hay una diferencia de cuadrados, lo que me permite simplificar factores iguales y nos va a dar x más 7 sobre x más 3, lo que elimina la indeterminación, y de esa forma podemos encontrar el valor de sus límites. Así procedemos con los diferentes casos. Acá tenemos una suma de cubos, en el denominador no hay nada, pero esto me permite simplificar y se elimina la indeterminación. Cuando los límites tienen radicales, como en estos casos, démonos cuenta que aquí también su denominador es 0. Aquí es donde les digo que debemos multiplicar por la conjugada, que es escribir el mismo numerador, pero al segundo término le cambiamos su signo. Si acá está negativo, pasa a ser positivo. Esto me genera el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, que se resuelve como una diferencia de cuadrados para poder eliminar sus raíces, para poder simplificar términos semejantes y poder reemplazar el valor de x en la función, y de esa forma eliminar la indeterminación. Lo mismo procedemos acá. Límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado más x menos raíz cuadrada de 3 sobre x, multiplicamos por su conjugada, numerador y denominador, obtenemos una diferencia de cuadrados, eliminamos las raíces, simplificamos términos semejantes y simplificamos la x con la x, me permite simplificar la indeterminación. Los límites también se pueden aplicar a las funciones trigonométricas. Aquí encontramos cada una de sus fórmulas y vamos a analizar los ejemplos. Démonos cuenta que el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre seno de x, recordemos que la tangente es seno sobre coseno, aplicamos la orejita seno por 1 y coseno por seno, simplificamos seno con seno y de esa forma encontramos el valor del límite. Recordemos que el coseno de 0 es 1 y por eso 1 dividido entre 1 es igual a 1. Tenemos aquí otra. Démonos cuenta que estos dos ángulos deben ser iguales y recordemos también por funciones trigonométricas que el seno de 2x es 2 por el seno de x por coseno de x. Separamos los límites, sacamos este 2 y acá tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1 y el coseno de, el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es igual a 1. Multiplicamos sus resultados, 2 por 1 es igual a 2. Siguiente límite nos dice que es coseno de x sobre tangente de x. Recordemos que la tangente es seno sobre coseno, aplicamos la orejita, extremos con extremos, medios con medios, simplificamos términos y podemos reemplazar el valor de pi medios acá. El coseno de pi medios es 0, al cambio el coseno de pi medios es 1. Recuerden que pueden utilizar los triángulos o su calculadora. Espero que este video les permita desarrollar la guía. Ojo con la consulta de que son límites en el infinito. Les voy a hacer algunas preguntas en su evaluación. Profundicen esa consulta. Ya están en grado 11. Espero que resuelvan su guía. Si tienen alguna dificultad, por favor comuníquense al interno que con mucho gusto los atenderé. Feliz día.